Dentro de la convocatoria de retos de innovación e investigación tecnológica 2023 del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología del Estado de Nuevo León, la doctora Graciela González Farías y una servidora, la doctora Adriana Monroy Guzmán, junto con un grupo de investigadores, el maestro en ciencias Israel Emanuel Ambris Lobato, el doctor José Ulises Márquez Urbina, el doctor Agnulfo González Cantú y la licenciada Brenda Paola Quintana Silva, estamos proponiendo estas metodologías para la detección temprana de resistencia a la insulina y prevención de enfermedades no transmisibles. Permítanme presentarme. Yo soy médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México con la especialidad en medicina interna y el doctorado en bioquímica por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de tener un postdoc en genética de diabetes, un postdoctorado en genética de diabetes y un postdoctorado en metabolismo de diabetes, este último en la Universidad de Texas con una de las personas que más estudia en esta área, que es el doctor Ralph A. DeFrost. Bueno, pues entonces hablemos un poco de nuestro proyecto. Hablemos un poco de por qué llegamos a este proyecto. La epidemia de diabetes es un problema mundial, pero que nos afecta principalmente a nosotros en México. La causa de mortalidad, estos datos son del INEGI de 2022, de la primer semestre de 2022, ustedes pueden ver que en todos los rangos de edad, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte y la segunda principal causa de muerte en México es la diabetes mellitus. La tercera son los tumores malignos. Sin embargo, tanto las enfermedades del corazón como los tumores malignos tienen una estrecha relación con la diabetes mellitus. Por eso es tan importante. Además de que la prevalencia de la enfermedad es muy importante en todo el país. Y, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, podemos decir, estos datos son del 2018, en donde la prevalencia de diabetes diagnosticada en el 2022, en la encuesta nacional de nutrición 2022, esta cifra se incrementó a 14.4%. Pero, además, estos son los que están diagnosticados. Existe un 9.6% de mayores de 20 años que no han sido diagnosticados, dando un total de 23.8% a la prevalencia, es decir, casi un cuarto de la población adulta en Nuevo León está afectada por la enfermedad. Estos datos son bastante alarmantes, por eso es que hay que poner el foco en esta enfermedad. Pero además, si esto no fuera suficiente, que la enfermedad es muy prevalente, es decir, que hay mucha gente enferma y que además la gente que se enferma de esto tiene problemas muy serios de salud con una disminución en su calidad de vida porque la diabetes es la principal causa de ceguera, de enfermedad renal y de amputaciones traumáticas. Además de eso, es una enfermedad que tiene un costo social y económico altísimo. En esta diapositiva lo único que estoy mostrando son datos ya bastante antiguos del daño del costo económico que significa tanto para el sector público como para el sector privado y para los propios pacientes de la enfermedad. ¿Qué podemos hacer por la enfermedad? La enfermedad no se cura, no hay cura para la enfermedad. Podemos dar una mejor calidad de vida a los pacientes junto con un manejo adecuado, un manejo médico adecuado, pero lo que los médicos sí sabemos es que 10 años antes, de entre 10 y 20 años antes de que la enfermedad se manifieste totalmente, hay datos que nos pueden llevar a considerar un manejo adecuado en la persona para prevenir, es decir, para que regrese a lo normal y que no desarrolle la enfermedad. Estos datos son tan antiguos como el 2014 y esto lo decía el doctor Phillips en esta publicación de Diabetes Care. ¿Qué es la diabetes mellitus? Bueno, la diabetes mellitus los médicos la consideramos una enfermedad compleja que está formada por una base genética, es decir, tenemos una predisposición familiar para la enfermedad que se combina con factores ambientales para que se presente. Puedo decirles que el tener familiares con diabetes no es un dato que necesariamente a la persona le vaya a dar diabetes.
Los factores genéticos son responsables solamente del 20% del riesgo de desarrollar diabetes. El 80% está dado por los factores ambientales. Entonces, quiere decir que podemos hacer mucho, mucho para prevenir y evitar que los sujetos tengan diabetes. ¿Cómo definimos los médicos a la diabetes? Específicamente la que está causando esta epidemia, porque hay diferentes tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, los médicos la consideramos como un defecto en la secreción de insulina. Este defecto puede ser absoluto o relativo, es decir, el sujeto puede no secretar nada de insulina o secretar suficientes cantidades de insulina, pero no las adecuadas para controlar lo que requiere nuestro organismo. A veces el organismo aumenta sus requerimientos y esto se da por resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina está muy relacionada, por ejemplo, con obesidad. Muy bien. ¿Y cómo hace el diagnóstico los médicos? Los médicos hacemos el diagnóstico utilizando mediciones de glucosa en ayuno en sangre venosa, en donde el nivel normal de glucosa en ayuno en una persona adulta es menor a 100 miligramos por decilitro. Si usted tiene entre 100 y 125 en ayuno, es decir, después de 8 horas de no haber tomado alimento, ya tiene alteraciones. Todavía no es diabético, pero ya está en rangos alterados. Si tiene más de 126, tiene 126 o más, entonces ya podemos decir que usted tiene diabetes. Otra forma de hacer el diagnóstico es utilizando un estudio llamado una curva de tolerancia oral a la glucosa. Este estudio lo que hace es poner a su organismo ante el reto de una carga de 75 gramos de glucosa. Quiero aclararles que no es una carga muy alta. Por ejemplo, un Vive 100 tiene 100 miligramos de glucosa. Entonces, 75 gramos de glucosa no es una carga muy alta. Si a las 2 horas después de darles esta carga, el sujeto tiene más de 200, entonces decimos que tiene diabetes. Lo normal es tener menos de 140. De nuevo, si estás entre 140 y 199, tu cuerpo te está avisando que algo está mal. Si en algún momento, sin el ayuno de 8 horas, te toman una glucosa y tienes más de 200 o es igual a 200, entonces podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, estos datos se tienen que repetir. Finalmente, otra forma de medirlo es midiendo la hemoglobina glucosilada. Esta medición me da el porcentaje de esta proteína llamada hemoglobina a la que se le ha agregado glucosa. Como la hemoglobina tiene una vida media de 3 meses, entonces podemos decir que este dato es el más estable porque me dice cómo ha estado tu glucosa en los últimos 3 meses. Si tu hemoglobina glucosilada es mayor o igual a 6.5, entonces podemos decir que tienes diabetes. Si está entre 5.7 y 6.4, nuevamente tu cuerpo te está avisando que algo no está bien y que vamos en camino hacia desarrollar la enfermedad. Hay que puntualizar muy claramente que estos datos primero deben ser tomados en las condiciones adecuadas, es decir, en ayuno, por ejemplo, en el caso de las glucosas, y la hemoglobina glucosilada, hay que estar seguros de que la persona no sufre de anemia o de alguna alteración en su hemoglobina, porque entonces no son válidos. Aquí vemos una curva de tolerancia oral a la glucosa. Decíamos, lo normal es tener menos de 100 en ayuno y menos de 140 a las 2 horas. Cuando estamos entre 100 y 140, tenemos alteraciones que en algunos casos se les llama prediabetes. Y si tenemos entre 140 y 199, de nuevo tenemos alteraciones que llamamos prediabetes. Aquellas personas que están por arriba de 126, que tienen 126 o más en ayuno o más de 200 a las 2 horas, tienen diabetes. Esta es la forma en que podríamos verlo. ¿Cómo podemos buscar entonces intencionadamente a las personas que tienen diabetes para ayudarlas? Porque su cuerpo nos está avisando desde antes que puede haber alteraciones. ¿A quiénes? Evidentemente, a mayor edad, mayor riesgo. Entonces, estos datos, por ejemplo, que ya son algo antiguos, están publicados en el New England Journal of Medicine, que es una revista médica de alto prestigio. En el 2012 sugerían que cuando tienes más de 45 años de edad y por lo menos cada 3 años deberías revisar en cualquiera de las formas anteriores que comenté cómo buscar la enfermedad.
También, si tienes sobrepeso o obesidad, ¿cómo medimos de sobrepeso la obesidad? Con el índice de masa corporal, que para medirlo, simplemente lo que necesitamos es tu peso y tu talla. Esta determinación se calcula con tu peso entre el cuadrado de tu talla. Si el valor es mayor a 25, entonces menor a 25 estás en lo normal. Si tienes más de 25, tienes sobrepeso. Y si tienes 30 o más, tienes obesidad. Entonces, decíamos, el riesgo de desarrollar diabetes también es mayor cuando tienes sobrepeso y cuando tienes obesidad. También decíamos, es una enfermedad que tiene una carga genética, es decir, que se puede heredar con la familia. Entonces, si tú tienes familiares cercanos, es decir, tus padres o tus abuelos tienen diabetes, entonces tienes un mayor riesgo de desarrollar diabetes. En este caso también te dicen que si tú eres de un grupo racial o de un grupo étnico específico, entonces tienes mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y curiosamente, nosotros los hispanos estamos marcados en este cuadro. Entonces, es poco útil este cuadro porque finalmente en México la gran mayoría somos de grupos étnicos nativos americanos o hispanos. Entonces, eso quiere decir que prácticamente casi el 100% de la población debería buscar la enfermedad. ¿Y por qué es importante buscar la enfermedad? Porque además de lo que dije que hace daño a que es muy conocido, el daño a los riñones, el daño a la vista, la pérdida de los miembros inferiores, también causan alteraciones cerebrales. Es mucho más común alteraciones cerebrales en sujetos que tienen diabetes y prediabetes, y entre estas alteraciones menores pueden llegar incluso a enfermedades como demencia senil, como la famosísima enfermedad de Alzheimer. Las personas, evidentemente, que tienen prediabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes a lo largo del tiempo. La prediabetes es una forma de demostrar que el sujeto puede tener riesgo de desarrollar diabetes, pero todavía podemos ir más atrás. Todas aquellas personas en donde su cuerpo deja de manejar adecuadamente la insulina, como podemos ver en las bolitas negras, aquí tenemos a sujetos controles obesos con prediabetes, obesos a los que recientemente se les hizo el diagnóstico de diabetes y obesos con diabetes de larga duración. Si ustedes ven los puntitos negros de la gráfica superior, ustedes pueden ver cómo las personas, lo que estamos midiendo es qué tanto se capta el azúcar por la insulina, es decir, la acción de la hormona. La acción de la hormona va disminuyendo cuando pasamos de ser sanos a ser obesos, y después, si llegamos a tener prediabetes, esta llega a su mínimo, es decir, la acción de la insulina es lo mínimo que se puede encontrar. A esto le llamamos resistencia a la insulina. Y eso obliga a tu cuerpo a secretar, para poder responder a este aumento en los requerimientos de insulina, un aumento en la secreción de insulina. Esto puede suceder durante años y después de un cierto tiempo, tu cuerpo, específicamente las células beta pancreáticas, que son las responsables de secretar insulina, empiezan a dejar de secretar insulina, y entonces es cuando te da la enfermedad de diabetes. Pero si ustedes se dan cuenta, incluso en sujetos con diabetes de reciente diagnóstico, la secreción de diabetes todavía es mucho mayor la secreción de insulina todavía es mucho mayor a aquella de sujetos sanos. Entonces, la resistencia a la insulina es una alteración que coincide en otras enfermedades. Aquí lo podemos ver en este gráfico, cómo los diabéticos disminuyen su sensibilidad a la insulina, es decir, tienen resistencia a la insulina. Los sujetos con sobrepeso y obesidad, los sujetos hipertensos, los sujetos con alteraciones en las grasas, los que tienen triglicéridos altos en sangre, los que tienen colesterol alto en sangre, aquellos que tienen enfermedades del corazón y los sujetos que tienen prediabetes. Aquí podríamos agregar que además sujetos con ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, el cáncer colorectal, etcétera, que son cánceres muy frecuentes en nuestro país, también presentan resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina tiene mucho que ver con la aparición de la enfermedad, además de la enfermedad de Alzheimer, como anteriormente comentamos. Decíamos, la resistencia a la insulina
es algo que está presente en los sujetos que tienen antecedentes étnicos como indios, indígenas nativos americanos. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, este grupo indígena americano que es llamado los indios Pima. Este grupo indígena es el que tiene la presencia más alta de diabetes de toda la humanidad. Entonces, estos indígenas viven una parte en Estados Unidos y otra parte en México. Y entonces estos datos, lo único que quiero mostrarles es cómo los indígenas que viven en Estados Unidos tienen mayor resistencia a la insulina comparados a los que viven en México, a pesar de que comparten la mismo antecedente genético, el mismo historial genético. Esto quiere decir, como les decía antes, que hay mucho que hacer porque buena parte de la enfermedad está relacionada con hábitos como la dieta y el ejercicio. Aquí lo pueden ver, por ejemplo, entre más obeso eres, aquí tenemos índice de masa corporal contra la medición de resistencia a la insulina, entre más gordito, entre más sobrepeso y obesidad tengas, mayor riesgo tienes de desarrollar resistencia a la insulina y por lo tanto a la larga desarrollar cualquiera de las enfermedades de las que hablamos anteriormente y sobre todo diabetes. La edad también es importante, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el cambio con la edad es mucho más lento, es mucho más importante el cambio por peso. También el no dormir bien aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y también diabetes. Lamentablemente, en nuestra sociedad moderna, cada vez con el uso de instrumentos, incluso con la aparición de la luz eléctrica, cada día hemos incrementado la actividad durante la noche, que normalmente nosotros somos animales que somos diurnos, trabajamos durante el día y dormimos durante la noche. Lamentablemente esto cada día ha ido cambiando más y hemos acortado nuestros tiempos de sueño por el trabajo, por el juego, por muchas otras cosas. Esto es muy importante. Bueno, pues entonces, ¿por qué es importante encontrar a aquellas personas, no solamente a las que ya son diabéticas para dar el manejo adecuado, sino también a todos aquellos que están en riesgo de la enfermedad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Dijimos que casi el 80% de la enfermedad se define por la falta de actividad física y por una alimentación no apropiada. Si nosotros regresamos a la dieta tradicional mexicana, que como ustedes pueden ver es rica en vegetales, es muy rica y muy variada, podemos controlarlo, además de aumentar la actividad física. ¿Cómo podemos entonces encontrar e identificar a aquellas personas que tienen el riesgo de desarrollar la enfermedad o que están actualmente con resistencia a la insulina, que serían las que más se beneficiarían del manejo con dieta y ejercicio porque podrían regresar a lo normal? Dijimos, la diabetes es una enfermedad irreversible, es una enfermedad que no tiene cura hasta la fecha, pero la resistencia a la insulina y la prediabetes sí. Si nosotros logramos detectar a alguien con esta enfermedad y damos el manejo adecuado, la persona regresará a lo normal. Existen varias formas, incluso varias derivaciones matemáticas para tratar de detectar a estas personas. Estoy mostrándoles algunas de ellas, el HOMA, Matsuda, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos requieren de estudios un poco más complejos y no son tan eficientes como los que nosotros requerimos en la clínica. Es por eso que el grupo al cual pertenezco de investigadores estamos interesados en encontrar un modelo costo efectivo, dinámico, no invasivo y accesible para la detección temprana de las alteraciones que son causantes de resistencia a la insulina, de prediabetes y finalmente de diabetes. En nuestro trabajo, el trabajo arduo que hemos hecho todos los investigadores que estamos hasta la fecha, podemos mostrar resultados como estos, en donde podemos ver cuál es la probabilidad que tienes de acuerdo a tu peso y a tu glucosa, tus niveles de glucosa, de desarrollar resistencia a la insulina y finalmente prediabetes y diabetes. Te das cuenta que si eres una persona con un peso normal y una glucosa normal, el 63% es la posibilidad, se reduce al 15-16% la posibilidad de que desarrolles prediabetes o
diabetes y así hacia abajo. Entonces, estos son datos muy interesantes y muy importantes que hemos obtenido mediante este nuevo planteamiento que estamos haciendo para encontrar un nuevo mecanismo de diagnóstico para resistencia a la insulina mediante la construcción de modelos matemáticos basados en un modelo de regresión cuantil y análisis de datos funcionales. Les agradezco la atención.